carencial de nuestra población, sobre todo infantil y población que vive en las zonas rurales. ¿Mm? La anemia es un ejemplo claro. También tenemos déficit en algunos micronutrientes importantes como son los déficits de vitamina D, ¿eh? Y algunas enfermedades carenciales que se han ido superando con el tiempo. Hasta hace un poco más de 50 años existía el bocio endémico, o sea, un crecimiento de la tiroides, de la glándula tiroidea, como como una compensación por déficit de yodo. Ya. No se tenían los suficientes aportes nutricionales de yodo y la glándula comenzaba a hipertrofiarse para tratar de producir las hormonas tiroideas necesarias para el metabolismo. Eso era una enfermedad carencial que durante mucho tiempo fue epidémica y que se mejoró con el suplemento de yodo, el cual se le agregó simplemente a la sal. La sal de cocina viene suplementada con yodo y eso nos evita de que tengamos bocio como el mecanismo que se presentaba previamente. Las deficiencias de vitamina C también nos causaban otro tipo de enfermedades que eran endémicas y problemas verdaderos de salud pública, la pelagra. Bueno. Y hay pues, se tiene que la nutrición también es un factor determinante dentro de la homeostasia y eso se puede ver en situaciones como el exceso de sodio que puede estar relacionado con trastornos de la hipertensión, con trastornos de retención de líquidos, pero el déficit nos lleva a otros problemas neurológicos. Lo mismo el exceso de potasio nos lleva a trastornos de arritmias. Entonces, todos estos son problemas donde se ha logrado establecer que la relación entre nutrición y salud es de gran importancia. Y sobre todo, entonces, cuando hablamos de esta relación, entonces mire que nos estamos yendo a que hay casos individuales, pero que están afectándose en general la comunidad cuando es cuando es una deficiencia generalizada en algunas circunstancias. Bueno, entonces, técnicamente la nutrición es un conjunto de funciones armónicas y coordinadas entre sí, que tiene lugar en la célula, en el cual se incluye la incorporación y utilización por parte del organismo de energía y todos los materiales estructurales y catalíticos de los que depende la composición corporal, la salud y la vida. Esa es una definición ya más, la definición inicial que les dije de nutrición es lo que nos dice OMS a nivel general. A nivel individual, nosotros lo que decimos es que la nutrición es un proceso celular. Pero pues como tenemos que todos los procesos que se realizan en las células, pues son los que van al final a repercutir sobre los órganos, los tejidos y los sistemas. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta esa definición como un proceso celular. ¿Y qué es un alimento? Es cualquier órgano, tejido, secreción de origen vegetal o animal, inocuo en las condiciones de consumo y que esté disponible en condiciones suficientes, a un precio accesible y que posea un atractivo organoléptico,
o sea, que te presente un estímulo agradable a los sentidos y que sea aceptado por un grupo humano para su consumo. Ahí es donde está la diferencia y es donde se presentan las situaciones, algunas situaciones culturales por las cuales algunos grupos tienen deficiencias alimentarias aún teniendo el recurso. Eh, Caso ejemplo, el no consumo de, de vacas, de ganado bovino en la India. Entonces esos son animales que ellos los consideran sagrados y por lo tanto no les ofrece, no tienen un atractivo ni organoléptico y no es aceptado para ellos por su consumo. Entonces van a tener unas deficiencias en ese aspecto a nivel de proteínas, teniendo el recurso, pero no lo utilizan por situaciones culturales. ¿Qué es la alimentación? Pues la alimentación es un conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos. O sea, no alimentarnos no es solamente una situación no es solamente de que es que yo tengo hambre y entonces ya me voy a ir a comer algo. No, en ese momento yo estoy haciendo todo una interrelación entre lo biológico, lo psicológico y lo sociológico cuando voy a ingerir un alimento. Y con el organismo, ¿qué hace? Pues simplemente obtiene los nutrimentos que necesita para para satisfacción de sus necesidades, tanto intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales. Entonces, alimentarnos es más que comer, es más que ingerir alimentos, es obtener eh, un estímulo, eso es obtener un estímulo mental, es obtener un estímulo social. Cuando nos alimentamos, casi siempre lo hacemos, incluso en grupos, pocas veces nos sentamos a comer solos y listo, porque eso es parte de la interrelación que une la familia, que une la sociedad. Entonces, si lo logramos ver, estamos uno de la forma de agradecerle y de estimular a alguien es invitarlo a comer. Y las celebraciones sociales giran alrededor de la comida. Bueno, cuando nosotros nos alimentamos, cuando ingerimos alimentos, estamos ingiriendo alimentos, pues como ya les expliqué, como dentro de un proceso que incluye no solamente lo biológico, pero cuando nosotros ingresamos alimentos a nuestro cuerpo, los alimentos están compuestos por nutrientes. Y los nutrientes se clasifican básicamente en dos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son las moléculas grandes que ampliamente conocemos como las grasas, los carbohidratos y las proteínas, que son fundamentales. Pero los micronutrientes son sustancias que se van a encontrar en menor cantidad y no en todos los alimentos, que son los minerales y las vitaminas. Cualquiera de ellos, tanto un déficit de macronutrientes como un déficit de micronutrientes o un exceso en alguno de ellos, pues va a ocasionarnos una alteración en las funciones en las funciones de nuestros sistemas. Entonces, ejemplo, ahí dijimos que listo, que entonces tenemos las grasas. Cuando hablamos de las grasas, pues es un exceso de grasas que es nuestra principal fuente de energía, son las grasas. ¿Sí? Las grasas, porque cada gramo de grasa que nosotros ingerimos tiene una carga de calorías de aproximadamente 9 kilocalorías, mientras que un gramo de harina o de carbohidrato tan solo tiene 4.
y uno de proteínas también tiene aproximadamente unos 4. Es nuestra fuente más importante de obtención de calorías serían las grasas, pero el acúmulo ya sabemos que nos genera obesidad y nos genera otros trastornos y que la obesidad pues está implicada en procesos homeostáticos de significancia patológica con el tiempo. Fenómenos como la hipertensión está asociada con la obesidad, la degeneración articular, la diabetes e incluso eh, eh, algunos trastornos a nivel a nivel reproductivo, disminución en la fertilidad por los efectos de la obesidad, los trastornos en el metabolismo del carbohidrato, o sea, el exceso de ingesta de carbohidratos también se nos va a convertir nos va a llevar a un trastorno de obesidad y sobrepeso. Recordemos que el cuerpo no acumula carbohidratos sino en muy poca cantidad y los acumula básicamente en el hígado. O sea que todo lo del resto de carbohidratos que nosotros nos consumimos de más de los que necesitamos, pues sencillamente el cuerpo los convierte en grasas y los acumula como grasas. Igual pasa con las proteínas. Las proteínas son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de todos los tejidos, pero sus déficit pues nos lleva a desnutriciones hipoproteicas que van a tener unos compromisos severos en muchos órganos, en la formación de hueso, en la formación de músculo, ¿sí? Pero su exceso no se va a representar en que si nos consumimos más cantidad de proteínas de las necesarias se nos vayan a convertir en más músculos, sino que se van a convertir en más grasa. El cuerpo acumula las proteínas sobrantes como grasas, los carbohidratos sobrantes como grasa. Por lo tanto, ahí se nos viene con esta situación de los macronutrientes, pues problemas por déficit, pero problemas por exceso. Y recordemos que una de las epidemias mundiales actuales más importantes y que está generando más muertes que muchas de las otras a las que se les ha hecho más bulla es la obesidad. Entonces la epidemia de obesidad está implicada en casi todos los trastornos cardiovasculares y la enfermedad cardiovascular es en este momento la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Entonces, la relación entre salud y nutrición queda claramente demostrada porque cuando vayamos a intervenir, a estudiar una población, cuando vayamos a estudiar las culturas, las costumbres y las patologías de una población, pues tenemos que ir a buscar no solamente cuál es el medio ambiente que lo está rodeando, sino cuáles son sus costumbres a nivel alimentario, cuáles son las fuentes de donde obtiene sus nutrientes básicos, cuáles son cuáles son los recursos económicos de que dispone ese grupo para obtener estos alimentos, si sabiendo de que los grupos de menores recursos pues concentran su alimentación principalmente en los carbohidratos y algunos grupos de gran poder adquisitivo pues los concentran en las proteínas. Listo. Entonces eso es con los macronutrientes, pero también tenemos que ver la situación con los micronutrientes, en donde la mayoría de los micronutrientes se obtienen a partir de
vegetales. ¿Mm? La mayoría de los micronutrientes se obtienen a partir de vegetales, micronutrientes y minerales se obtienen a partir de vegetales, y el consumo de vegetales, que es una de las de los cambios en los estilos de vida que ha propuesto la OMS y el Ministerio de Salud colombiano para mejorar las condiciones de vida de la población, pues no es todavía muy evidente. Entonces tenemos todavía un consumo de vegetales reducido en el orden de verduras, hortalizas, aunque la mayor parte de eh, del consumo de calorías de la población se logra a partir de harinas eh, tipo cereales, como el arroz, eh, tipo carbohidratos como el plátano, la papa, la yuca, pero que proveen una cantidad mínima de minerales. Bueno, entonces, con esos detalles yo creo que quedaría más o menos definido cuál es una de cómo es la relación entre salud y nutrición que tenemos actualmente. Y viene lo que la ONU, la FAO, ¿sí? La FAO, que es la organización, la FAO significa Organización de Alimentos, bueno, de distribución de alimentos. Eso es un órgano de la ONU, en donde nos dice en donde se preocupa por la situación de la distribución mundial de los alimentos. Y la FAO la ONU nos definen entonces la seguridad alimentaria, nos definen que hay seguridad alimentaria cuando las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, aunado a lo que anterior que yo les estaba nombrando, entonces la seguridad alimentaria es un problema de salud pública hoy, porque existen una gran cantidad de situaciones eh, con los alimentos desde todos los puntos de vista que nos analizan acá, entre el acceso físico, ¿sí? Entonces, el acceso físico corresponde a que haya la forma, los medios de transporte adecuados y las comunicaciones adecuadas para que estos alimentos que se producen en algunas áreas puedan llegar a todas, ¿sí? Eso es un poco complejo en los países, en este tipo de países en donde tenemos áreas rurales con gran dificultad para las comunicaciones y el extraer esos productos. Fuera de eso, la disminución de cultivos en algunas áreas dados por situaciones sociales y políticas. Listo, entonces el acceso físico. El acceso social es igualmente igual. Y el acceso económico, que hayan los recursos con que poder proveer esos alimentos a toda la población o a quien los desee. Listo. Que sea permanente. Esa es la otra situación. La permanencia significa de que haya una adecuada, de que los cultivos roten en una forma adecuada y que todo el tiempo se logre obtener ese tipo de alimentos a unos precios
que nos sean accesibles, que sean seguros. Ahí hay un problema un poco mayor, y es esa parte de que el alimento no sea seguro corresponde primero a que esté cultivado o a que esté su producción sea en unas condiciones que eviten riesgos para la población. Y entonces para eso pues está de que, como hay una competencia entre el hombre por obtener los alimentos con los insectos también para obtener por ello, entonces les administramos a los alimentos, eh, sobre todo a los cultivos, grandes cantidades de plaguicidas, para terminar, pues para competir en una forma desigual con las otras especies, pero con ello estamos haciendo que estos alimentos no sean seguros para nuestro consumo. Muchos alimentos tienen altas cargas de plaguicidas en forma de carbamatos, de forma de, eh, ¿cómo se llaman? Organofosforados, que nos van en cantidades acumulativas nos van a causar daño a nuestra salud física posterior. La producción de, alimentos derivados, cárnicos derivados de las diferentes especies que consideramos comestibles para nuestra cultura, pues también se usan algunos elementos para hacer rendir la producción de tipo hormonal, otros como algunas carnes, por ejemplo, les aumentan la cantidad de sodio, y eso generará pues a largo plazo que la alimentación no sea segura para la población en general. Que sean nutritivos. Bueno, venga, y perdón, y con respecto a lo de seguridad, está el otro problema, y es de los alimentos modificados genéticamente. Las semillas, las semillas que tienen modificación genética para obtener un producto de mayor tamaño, una cosecha supuestamente que sea menos que las plagas, las plagas los afecten menos, pero que también pueden tener algún grado de afectación para nuestra salud, los cuales todavía no están completamente estudiados. Los famosos alimentos transgénicos, esos no tienen, pues no han podido, digamos que algunos países no los consumen, algunas poblaciones con unos altos recursos económicos no los consumen, prefieren los productos biológicos cultivados en unas condiciones más biológicas, pero no hay un estudio completamente claro a largo plazo de cuáles son los efectos de esos alimentos modificados genéticamente para nuestra salud. Bueno, en cantidades suficientes, que sean nutritivos, ¿sí? Que sean nutritivos, lo que se refiere sea que tengan los nutrientes suficientes en las cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades de cada uno de los individuos. Bueno, y lo otro, en lo de seguridad alimentaria, vuelve a ser lo de que sean aceptados cultural y socialmente. Bueno, esto sería, en términos generales, la relación entre seguridad y salud. Y quiero que antes de que miremos el modelo ecológico
el modelo ecológico, no sé, pues me hagan algún comentario, me hagan alguna pregunta, si la tienen acerca de esto y podemos pasar a ver el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que es relativamente corto porque es digamos que es una síntesis de muchas cosas que ya hemos hablado. Pues escucho preguntas. Doctores. Doctor, en cuanto a la alimentaria, maneja como sus propias leyes en cuanto a esto, o sea, o se guían todos por la FAO o cómo lo maneja cada país, en especial pues Colombia. Repíteme, por favor. Pues en cuanto a la seguridad alimentaria, usted nos hablaba ahorita pues de todos los aspectos que están inmersos en la seguridad alimentaria, y pues la pregunta es cómo lo manejan, o sea, ¿eso lo maneja cada país con sus propias como leyes y así, o todos se basan en la FAO o cómo es? Pues en especial en Colombia. Bueno, en especial en Colombia, recuerden que nosotros somos un país, primero que que estamos adscritos a la ONU, y segundo, ellos, o sea, la ONU a través emite resoluciones, ha emitido una gran cantidad de resoluciones en cuanto a la parte alimentaria, en cuanto a la parte social, y cada resolución de esas que un país como el nuestro acepte y firme, se le convierte en parte de su normativa interna. En el caso de Colombia, Colombia ha firmado varias resoluciones y ha aceptado dentro de varias resoluciones de las que ha emitido la ONU con respecto y la FAO. O sea que nosotros tenemos básicamente la normativa que establece la ONU en cuanto a obligaciones para garantizar el acceso a la alimentación a todas las comunidades en esas condiciones. O sea, Colombia está obligada a ofrecer seguridad alimentaria a toda su población. Mas, sin embargo, pues, como ustedes saben, esto no ha sido completamente posible. Hay esfuerzos innumerables, pero culturalmente y hay ciertas zonas en donde tenemos unas grandes deficiencias. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Buenas Profe, tardes. ¿qué pasa con el tema de que usted habla sobre seguridad alimentaria y sobre las reglas y leyes que se rigen aquí en Colombia bajo la ONU? ¿Qué pasa con esa temática de ahorita con los niños que fueron alimentados con la carne de burro? Si se dice que Colombia está bajo el mando de la ONU, porque la ONU no se pone pilas y permitió que pasara esto con tan solamente niños? O sea, es que es algo de sorprenderse porque pues para que manden al PAE unos productos así de la nada, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se hace al respecto con estas cosas que suceden hoy en día? Bueno, como usted lo dijo, Colombia tiene obligaciones de cumplir las resoluciones que ha firmado ante la ONU, y una de ellas tiene que ver con la parte de seguridad alimentaria, con la de brindar alimentos nutritivos y seguros a su población. En ese caso, mucho más tratándose de uno de esos planes, ese plan de alimentación escolar hace parte de del plan de seguridad alimentaria que tiene establecido el gobierno. Dentro de los planes de seguridad alimentaria
pues uno es el plan de alimentación escolar, otro tiene que ver con algo de familias en acción, otros tienen que ver con los de adultos mayores, ¿sí? Entonces, todo esto ha sido enmarcado dentro de esas políticas, las políticas de ofrecerle seguridad eh, alimentaria, seguridad en salud y todo eso a la población de acuerdo a los compromisos que se han establecido internacionalmente. Pues lo que pasa ahí no es que la ONU nos pueda intervenir para que no ocurra eso. Lo que sí nos puede es llegar a sancionar por el no cumplimiento de las condiciones de seguridad alimentaria. Hay que mirar otra situación. Para nosotros culturalmente no, el alimentarnos con ese tipo de carne de burro o algo no es aceptable. Por lo tanto, eso se sale dentro de la discusión de por qué, de que si sirve o no sirve esa carne, porque para nosotros esto no es aceptable culturalmente. Pero existe un grave problema y el problema más grande que tiene Colombia, y no solo Colombia, sino muchos países que están supuestamente en vías de desarrollo, entre comillas, se llama corrupción. Y es que lo que nosotros más tenemos, lo que nosotros tenemos en este momento, es una gran cantidad de gente tratándose de aprovechar los recursos que le deberían de llegar al colectivo, a la comunidad. Estamos todos los políticos y toda la cantidad de contratistas, una cantidad de contratistas corruptos buscando cómo quedarse con ese dinero y con el poder que viene atrás del dinero de esos planes que probablemente y que en mi concepto están bien, o sea, bien, inicialmente fueron hechos en una forma, como una forma de ayudar a la población, pero que nuestra corrupción ha sido tan grande que no nos ha permitido hacer eso, pero sí nos estamos exponiendo a que situaciones como esa, situaciones como la desnutrición, los grados severos de desnutrición y de muertes por desnutrición en La Guajira y todo, pues repercutan en nosotros como sanciones a través de la ONU y de otras de organizaciones internacionales que buscan la Organización Interamericana de Derechos Humanos, la misma pues para nosotros es la Organización Interamericana, pero también existe a nivel de la ONU una área de derechos humanos en donde los estamos violando. Bueno, entonces miremos rápidamente esta parte de qué es el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Ese modelo es simplemente un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo, ¿sí? En donde dice que listo, que los individuos se desarrollan en forma diferente de acuerdo a los ambientes, al medio ambiente en que se desenvuelven. Eso es, yo creo que cuando uno lo mira así, después de mucho tiempo, uno dice, venga, entonces, un momentico, por favor. Todo muy claro. Bueno, muchas gracias a todos. Nada, un intento de carne y nada, la orden para los nada, gracias.
Bueno, doctores, volvamos. Entonces les decía que en ese modelo lo que nos dice es que hay un el desarrollo de las comunidades de los individuos depende del ambiente, y eso es lo que nos dice es que cada persona nace con unas capacidades, con eh, con unas capacidades genéticas que se pueden desarrollar o no desarrollar de acuerdo al sitio donde donde estemos cada uno. O sea, eso es válido para la estatura, es válido para la parte mental, es válido incluso para la parte económica. ¿Sí? Entonces los individuos sabemos de que, por ejemplo, a nivel de la estatura, esperamos que una persona, hombre, hijo de una pareja, pues tiene un potencial para desarrollar una estatura que sería el promedio de la estatura de sus padres más o menos más 6 centímetros en un hombre. En una mujer, el promedio de la estatura de los padres menos 6 centímetros. Eso es genéticamente lo que se esperaría, pero eso no se va a dar siempre. O sea, no significa que cuando alguien nace ya de una vez le podemos calcular la estatura, sino que vamos a poder decir es que esa persona se va a desarrollar, tiene ese potencial genético para desarrollarse, pero no lo va a lograr sino en función del entorno y en donde esté, o sea, de la parte alimentaria, de la parte social, de la parte de actividad física, para lograr llegar a esos desarrollos tanto individuales como colectivos. Pues lo primero que se necesita es tener unas condiciones medioambientales, sociales y culturales que lo permitan. Entonces, el modelo lo que nos muestra es esto, no es que tenemos un individuo en el centro que va a tener unas condiciones genéticas dadas por el sexo, la edad, la salud. O sea, cuando hablamos de salud hablamos de situaciones transmisibles que haya podido heredar, pero que esa persona está metida dentro de un microsistema. Y nosotros ya vimos el microsistema durante el semestre pasado, en el cual hablamos de hicimos un ecomapa en donde vemos que ese microsistema está conformado por los sitios o por los grupos que ejercen una mayor influencia sobre el individuo. El sistema de salud, la escuela, la familia, los amigos, la parte de la religión. Entonces, ese es nuestro microsistema. ¿Sí? Y que adicional de ese microsistema también teníamos que ese individuo tenía alrededor de él unos determinantes sociales de la enfermedad, y que eso eran los biológicos, el estilo de vida, los servicios de salud y el biológico, estilo de vida, salud y listo, y el medio ambiente. Bueno, pero que ese microsistema está metido dentro de un mesosistema, o sea, ese no es un sistema, digamos que más que si lo pusiéramos a nivel de lo que vamos a hacer, del ejercicio que tienen que hacer con cada uno de cada uno, es: yo tengo el individuo, luego tengo el barrio, luego tengo el municipio, ¿sí? Entonces yo estoy inmerso como individuo en el centro con unas condiciones biológicas, rodeado de unos
de unas instituciones y de unas organizaciones primarias que ejercen su mayor influencia sobre mí, pero estas están rodeadas por otras que para mí puede que sean un poco aisladas, pero que en general son coadyuvantes. O sea, el microsistema solito no subsiste, tiene que subsistir dentro de el barrio solo no existe. El barrio existe si estamos dentro de una sociedad o dentro de una comuna, como lo queramos ver inicialmente. Luego hay un exosistema que tiene que ver más con la parte ya gubernamental, con la parte de la organización externa, en donde están los medios de comunicación, en donde se establecen las políticas locales, y esas políticas tienen que ver con toda la parte de seguridad, de educación, de movilización, de movilidad, ¿sí? De trabajo y de servicios sociales dentro de los cuales entra la salud. Y todo eso, a su vez, está metido dentro de un macrosistema. Y ese macrosistema, ¿cómo lo podríamos ver nosotros? A nivel nacional, diríamos, listo, estaríamos hablando de toda la organización gubernamental en donde se fundamenta la política, relacionada con todo lo cultural e ideológico del país, en donde se trata de agrupar. Entonces, lo que nos decía el señor Bronfenbrenner, alemán, este señor lo que nos estableció fue algo que, como les decía ahorita, de entrada, con el nivel de conocimientos que ustedes tienen, pareciera como algo, como llover sobre algo que ya sobre mojado, y listo, y repetirles algo que ustedes ya conocen, pero que en su momento y para las personas que están apenas iniciando, pues tenemos que insistirles en que nosotros somos parte de un todo, ¿sí? Y que esa parte de un todo significa que cada individuo es parte y hace los cambios que sean necesarios y que pueda dentro de su comunidad, pero que esa comunidad es mucho más amplia que el barrio, es mucho más amplia que el municipio, es mucho más amplia que el país, y terminamos siendo todos dependientes dependientes y obligados a conservar las condiciones adecuadas para que no se nos alteren esos potenciales que pudiéramos lograr. Entonces, dentro de la actividad que estaba propuesta para que se realice, me dice que listo, que lo que tenemos que analizar es la problemática de salud y ambiente, analizar los determinantes en salud en Armenia, que esto es un trabajo en grupo y que este trabajo lo van a realizar durante esta semana, y pues para eso yo les voy a pedir que por favor se lean algo que se llama el ASIS. El ASIS es el análisis de la situación institucional de salud. En el ASIS hay un ASIS que está publicado en internet. Hay ASIS del municipio y hay ASIS del departamento. En el ASIS del municipio o del departamento les va a decir cuáles son los principales determinantes de salud que están afectando a Armenia o sea, cómo ha ido cambiando esa epidemiología. Esa parte la van a leer de la CIS, y
¿qué vamos a hacer con eso? Pues esto es un trabajo en grupo. Yo lo que quiero es que hagamos una socialización en donde sean ustedes los que me expongan el ASIS del año pasado, que sí, que ya el del 2019 me parece que ya está publicado, de la situación de determinantes de salud del municipio. Doctor, eso sería por dentro de 8 días. Dentro de 8 días tenemos la evaluación escrita. La evaluación escrita va a ser corta, de cuestión de que esperamos que no sea más de que no alcance a ser siquiera una hora. Y la exposición de la CIS yo creo que la podemos hacer en una hora máximo. Entonces, yo no espero que ustedes, la CIS es un documento que que tienen que publicar todos las instituciones, los entes territoriales, lo tienen que publicar anual. Aquí está obligado a publicar, en el Quindío está obligado a publicar ASIS el municipio de Calarcá, el de Armenia y el departamento. Los otros municipios no, porque ellos no tienen secretarías de salud, sino que tienen oficinas auxiliares ahí, pero no tienen obligación de publicar ASIS. O sea, no tienen obligación de hacer todo el estudio de determinantes de su población, y para eso el departamento entonces se encarga del resto de los municipios. Entonces, yo quiero que se lean Doctor, una pregunta. Dígame. ¿La exposición para cuándo es? Pues yo creo que la podemos hacer dentro de 2 semanas. O sea, para dentro de 15 días. Y todos los grupos se exponen el mismo día. No, pues es que mire, a ver, es que la CIS la idea es que eso es un trabajo en grupo. Yo que espero que dividamos el grupo en ¿cuántos? En 5, y que se hayan 5 exposiciones corticas para que cada uno, para ver qué enfoque le da cada uno de ustedes a él. Todos los grupos, ya teníamos grupos formados para esta asignatura, son los mismos que íbamos a trabajar los temas de cada municipio. Los municipios. Bueno, pues ¿cuánto nos demoraríamos haciendo una exposición cortica de la CIS entre los 12 grupos que están propuestos? Pues doctor, si usted que es como dar un grupo. ¿Cómo? Pues si usted dice que es como dar una posición, pues yo creo que en una hora sacamos eso. ¿En los 12 grupos? Bueno, podemos tomarnos las 2 horas y entonces trabajemos así como ustedes dicen, como ustedes tenían distribuidos los grupos, y entonces cada uno revisa la CIS, hace un recuento rápido y su posición acerca del tema. O sea, lo que me interesa es que todos veamos los determinantes sociales de Armenia, que es nuestra ciudad inicial en donde estamos la mayoría. Yo sé que algunos no son de acá de Armenia, pero pues tenemos que centrarnos en alguna zona. Entonces, ese para dentro de 2 semanas. Doctor, ¿y ese documento lo encontramos en Google, normal? Sí, búsquelo así. Se llama ASIS 2019 del municipio de Armenia. Y espérense, ya le digo una cosa, yo tengo aquí abierto. A ver, aquí veo.
Bueno, ahí les cuento. A ver, mira, lo que encuentro aquí, encuentro aquí que Armenia no lo ha publicado, está publicado el del departamento. Igual no es, igual este es incluye Armenia. Y dice que fue modificado en el año pasado, en marzo, el marzo del 2019. No, entonces trabajemos sobre la CIS del departamento del Quindío, porque Armenia no lo ha publicado. Doctor, pero hay uno que dice agosto 13 del 2020, en agosto del 2020. ¿Qué? 2020, la última actualización del 2020, es así de 2019. Actualización y vigencia de salud pública. Lo que pasa es que no, por eso, trabajemos sobre esto, que ese es el de 2019, el Quindío. Porque es que eso se publica el año posterior, o sea que lo que queremos es mirar el de 2019, sí. Pero es que hay uno que sí tiene actualización de este año, pues sí es del 2019, pero lo actualizaron el 3 el 2020. No, ese lo publicaron, apenas lo debieron de haber publicado este año. O sea, es la información que hay, es lo que pasó en 2019. Así, aquí está, dice así, el departamento del 2019. Dice creado en agosto 13, con última actualización en agosto 13. O sea que en agosto 13 lo subieron a esta página. Esta información del 2019, la única que podemos trabajar, porque la del 2020 todavía no la tenemos. Todos ya lo encontraron, ¿cierto? Doctor, igual ya lo voy a compartir. Entonces, los 12 grupos, listo, los 12 grupos que están distribuidos analizan el mismo documento, pero cada uno establece su punto, le da su enfoque. O sea, cada uno me va a hacer una pequeña exposición, 5 o 10 minutos, cada grupito. Y listo, y eso lo hacemos en 2 semanas. Y vea que es la información del 2019 presentada incluso por los gobernantes actuales que apenas empezaron este año. Roberto Jairo Jaramillo y Jenny Alexandra Trujillo como secretaria departamental de salud. Listo. Entonces, el próximo miércoles a las 11 de la mañana, un examen corto sobre todos los aspectos teóricos que les he nombrado durante este mes. Lo básico, no vamos a cosas pequeñitas ni cosas por allá rebuscadas, sino lo que les he explicado de este mes, un examen que va a durarnos, yo le calculo que media hora. Doctor, qué pena. Dígame. ¿Será que usted nos puede mandar las diapositivas de esa clase que dio que no presentó diapositivas, sino que fue como una charla? Pues como más participativo que usted no presentó, creo que era lo de estilos saludables. Sí, porque esa fue una charla en donde saqué mucha información del ministerio, pero yo sí tengo unas diapositivas, yo les las envío. Gracias. Y de esto de hoy, pues son poquitas diapositivas, pero la idea es que de esto era más información como les expliqué a ustedes, que cuando hablamos de salud pública, pues lo que nosotros tenemos que irnos a las fuentes de mayor importancia para nosotros son las de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud. La Secretaría de Salud, las Secretarías de Salud en algunas partes son muy buena fuente
de información. Lo que pasa es que la Secretaría de Salud de acá de Armenia no es que tenga muchos documentos, de acá del Quindío no es que tenga muchos documentos para trabajar, pero el ministerio sí tiene buena documentación. Entonces yo les envío esa y les envío estos poquitas diapositivas que hice que tenía ahí sobre nutrición y salud. Listo. Y entonces el próximo miércoles, a las 11 de la mañana, yo les enviaré previamente el link y se montará el examen en la plataforma de Moodle para que contestemos unas preguntitas de media hora. Bueno, entonces quedemos así, nos vemos la otra semana y dentro de 15 días la disposición de el ASIS. Hasta luego, gracias, doctor. Pues que estén muy bien, hasta luego.